La historia continúa con Yuppie, quien sin dudarlo libera un devastador puñetazo que destruye las escaleras y manda a volar a los cazadores. Producto de esto, una de las piernas de Shoot queda severamente lastimada, aunque aún así, él se las ingenia y tras pisar sobre una de sus manos, vuela por toda la habitación lanzando una serie de golpes que buscaban llamar la atención del guardia. A pocos metros de ahí, Morel aprovecha la enorme polvareda para expandir su humo, usándolo como si fuera una especie de N. Fuera del salón, los peques también sacan ventaja del escándalo, y de inmediato van en busca de otro camino que los llevase hacia el trono. Al mismo tiempo, Hidalgo, quien tenía la misión de encontrar a Palm, va hacia el ascensor que llevaba hacia el sótano, pero antes de llegar ahí es avistado por dos quimeras soldado. Delante del pulpo, Killua se da cuenta de esto, y pese a saber que iba en contra de su misión, se aleja de Gon y en un instante acaba con la pareja de hormigas. Pese a las buenas intenciones del albino, su acción termina siendo contraproducente, ya que tan solo unos metros de ahí, Welfin logra ver parte de este acto, sospechando de inmediato que Flutter podría estarlos traicionando. Un piso más arriba, Shia Puff había sido tragado por un sentimiento asfixiante, puesto que su tan amado rey no se encontraba en su trono, cosa que solo indicaba que él se había dirigido a la habitación de Komugi. Aunque todos los guardias eran fieles a su gobernante, la lealtad del rubio era algo que estaba mucho más allá, superando al fanatismo y siendo más una obsesión que nublaba su propia lógica. Envuelto en lágrimas y pese a considerarse un fracasado, él intenta ir junto a su rey, pero para su mala suerte, antes de poder hacerlo acaba siendo encerrado en la prisión de humo de Morel. A pesar de saber que el monstruo que tenía enfrente podría ser mucho más fuerte que él, Mackernacy estaba seguro de algo. Y eso era que este ahora mismo se encontraba en un estado mental que difícilmente lo dejaría pelear con todo lo que tenía. Dicho y hecho, la hormiga simplemente ignora al humano e intenta escapar, topándose de inmediato con una pared de humo que parecía ser más fuerte que el acero. Fuera de ahí, Gon se da cuenta de lo que estaba pasando, por lo que ahora que Puff y Yuppie habían sido neutralizados, era su turno de hacer lo mismo con Neferpitou. Tras dar unos pasos, la visión del chiquillo es atraída hacia el rey, pero pese a ello, él no era su objetivo, así que tras esperar un poco más, finalmente recibe la señal que tanto había estado esperando. Como si fuera consciente del plan de los invasores, el rey deduce las intenciones de Netero y simplemente le pide que siga con lo suyo. Al oír esto y tal y como estaba previsto, Zeno comienza a preparar su técnica. Ya sea por respeto o por temor, el viejo suprime por completo cualquier rastro de hostilidad, y en tan solo unos instantes genera otro gigantesco dragón que se lleva consigo a los dos futuros contendientes. Al mismo tiempo de esto, el albino llega al lado de Frix, quien a pesar de todo este espectáculo tan solo seguía enfocado en Neferpitou. Con solo verlo, Killua es invadido por un miedo intenso, un miedo que no tenía nada que ver con la guardia, sino con el hecho de que quizás esa misma noche podría perder a su amigo. De regreso con Hidalgo, él acaba topándose con Chitu y otra quimera llamada Bluster, una langosta de actitud simple pero bastante seria. Al ser testigo del poder de Zeno, el chita se emociona y decide ir a buscarlo, ya que quería probar su nueva técnica con él. Tras esto, el falso Flutter sigue su camino, diciendo que tenía una misión que le había sido encomendada por su líder Hagia. Resulta que este era el primer nombre de Leol, pero debido a que no le gustaba decidió cambiarlo después del fallecimiento de la reina. Desde ese momento, el león se molestaba cada que alguien lo llamaba por su viejo nombre, así que tras escuchar que su mano derecha había ignorado esto, Bluster también empieza a sospechar de él. A unos metros de ahí, Welfin ya estaba casi seguro de la traición de la libélula, pero antes de seguirle los pasos entra en paranoia pensando en que si Bluster también era un traidor, este acabaría con él una vez que haya llegado abajo. De regreso con Puff, este finalmente se había calmado, así que con el fin de evaluar la situación, usa su mensaje espiritual, una habilidad con la que desprendía escamas a través de sus alas. Aparte de poder hipnotizar, estas también le permitían examinar el estado mental de sus objetivos, cosa que le ayudaba a elegir su siguiente movimiento. Con esto, él logra ver que Morel, aparte de no estar inhalando sus escamas, también se encontraba sumamente confiado, cosa que le hace suponer que había otra trampa aparte de esta prisión. Pensando en ello, el guardia cambia su plan, y tras pedirle a su oponente que le diera algo de tiempo, se envuelve por completo en una especie de capullo. Ante esto, y pese a no comprender lo que estaba pasando, Morel estaba seguro de algo, y eso era que entre más tiempo perdiera Shia Puff, mejor le iría a su misión. En paralelo a esto, Shoot, tras arriesgar su vida y recibir una serie de heridas, logra sellar uno de los ojos de Yuppie, cosa que a pesar de parecer insignificante, representaba un logro extraordinario. A unos metros y para el desconcierto de Knuckle, él se da cuenta de que hasta ahora tan solo habían pasado poco más de 10 segundos después de la caída de las flechas, comprendiendo en ese instante de que si esto seguía así, su compañero terminaría pereciendo.
Para empeorar la cosa, un solo rasguño de los tentáculos del guardia es más que suficiente para devolver casi toda la aura prestada, así que sin otra opción, el copetudo deja a Melioron y se presenta ante Yuppie, llamando su atención y llevándoselo fuera del palacio. Sabiendo que ahora le sería imposible regresar al lado de su compañero, al camaleón no le queda de otra que ir a apoyar a los demás cazadores, y aunque en su camino acaba topándose con un muy malherido Shoot, él, con una profunda tristeza, tan solo sigue hacia adelante. De regreso a la torre, Zeno se reencuentra con su nieto, de quien rápidamente se da cuenta había cambiado por completo. Sin decir muchas palabras, el viejo tan solo menciona que su misión había terminado, agregando antes de irse que los peques debían ser quienes saquen sus propias conclusiones sobre lo que estaba pasando dentro de la torre. Sin más indicaciones o consejos, los jóvenes cruzan la puerta, tan solo para encontrarse con un escenario completamente inesperado. Pese a la confusión que nacía en Killua, Gon descarta todos sus pensamientos, y envuelto en una rabia inmensa despliega su aura y le exige a Pitou que pelee con él. Frente al joven, ninguna de estas palabras habían llegado hacia la guardia, cuya única preocupación era seguir con vida para poder cumplir con la orden de su rey. Detrás de Freaks, Soldic se da cuenta de que la quimera ahora mismo no desprendía aura, y por la postura que tenía parecía más una madre que usaba su cuerpo para defender a su cría. Lo que Killua sí tenía seguro era que el ataque de su abuelo había dañado a esa mujer, pero lo que no lograba entender era por qué la hormiga la estaba protegiendo. Mientras que la duda crecía en el albino, Gon seguía firme en su decisión, repitiéndole a Pitou que venga y pelee con él. Para la sorpresa de los invasores, en respuesta a esto, la quimera tan solo adopta una pose de sumisión, diciéndole que haría lo que él quiera, pero que primero debía sanar a esta persona, ya que si ella moría, su rey jamás volvería a ser el mismo. Al instante de oír esto, la ira y la frustración de Gon aumentan aún más, por lo que al notar el peligro, Neferpitou rompe su propio brazo, diciendo que incluso estaba dispuesta a entregarle sus piernas con tal de que creyera en su palabra. Pese a esta convicción, y sin tomarle ninguna importancia a la humana que tenía delante, Gon no logra contener su enojo y comienza a cargar su puño, pero en ese momento Killua le dice que si eliminaba a Neferpitou ya no podrían recuperar a Kite. Con más palabras, el desesperado Soldic finalmente logra hacer que su amigo recupere algo de calma, así que tras decirle que solo le daría una hora, Gon le hace prometer a la guardia que una vez que termine vendría con él. En el fondo de esta escena, los gritos del muchacho habían servido de guía para Melioron, quien tras usar su habilidad con Killua se lo lleva afuera y le informa que Knuckle estaba en peligro y debían ayudarlo. Lejos del palacio, Chitu logra dar con Zeno y de manera muy insistente le pide que pelee con él para que pueda probar su nuevo poder. Pese a advertirle que él no mataba por gusto, la hormiga sigue insistiendo, por lo que al final el viejo se detiene tan solo para decirle que tenga cuidado con su espalda. Sin más que hacer aquí, el viejo se va junto a su hijo, diciéndole en el camino que Killua había madurado, y que lo más seguro era que se había deshecho de la aguja de Illumi. De vuelta a los terrenos del castillo, Yuppie seguía persiguiendo a Knuckle hasta que de repente se detiene y regresa a su posición, ya que después de todo su misión simplemente era evitar que los intrusos se acercaran al trono. Sin saber esto, el copetudo regresa al castillo y de inmediato se topa con Shoot, quien ahora estaba al borde de la muerte. Pese a que la mejor opción era simplemente tomar a su amigo y refugiarse en un lugar cercano, la cosa cambia cuando este rompe en llanto, diciendo que hace unos segundos Yuppie lo había visto, pero en lugar de venir y acabar con él, tan solo lo ignoró como si fuera un trozo de basura. Al oír esto, lágrimas de coraje salen de los ojos de Knuckle, quien se disculpa con su maestro diciendo que en estos momentos su orgullo como guerrero será más importante que su misión. Mientras que buscaba a los demás guardias, Yuppie vuelve a toparse con el copetudo, por lo que ya harto de tantas interrupciones, él es invadido por un estrés inmenso, el cual mezclado con su aura provoca que su cuerpo se expanda hasta crear una descomunal explosión. Durante el instante en el que todo era destruido, el guardia fue invadido por un enorme placer, aunque ahora y parado en lo profundo de un cráter, sus ánimos habían decaído muchísimo. Pese a esto, él se da cuenta de que ya era capaz de suprimir su ira, por lo que de inmediato decide poner en práctica esta nueva capacidad. Metros más arriba, Knuckle deja a Shoot y regresa al epicentro de la explosión, lugar en donde se encontraba un descontrolado Yuppie. Tras reconocer al humano, el guardia vuelve a expandirse, por lo que confiando en su habilidad para escapar, el cazador decide lanzarse hacia él con el fin de darle al menos un par de puñetazos. Desgraciadamente, lo que él no sabía era que esto tan solo era una trampa de la quimera, quien en un instante detiene su ira y regresa a su forma normal, preparando un descomunal puñetazo, el cual, según el juicio de Knuckle, le devolvería todos sus intereses y de paso lo destrozaría por completo. Incapaz de detenerse, el cazador no puede hacer más que aceptar su destino, pero justo en ese momento, un evento inesperado acaba por salvarle la vida.
Sin comprender lo que había pasado, Nakel aprovecha la repentina parálisis del guardia, lanzándole una serie de golpes que aumentan muchísimo el préstamo de aura. Tras ello y satisfecho por su labor, el copetudo huye despavorido, dándole así pase al responsable de este fugaz ataque. Habiendo dejado de ocultarse con el cómplice de Dios y tan solo con el único fin de desestresarse, Killua decide usar a Yuppie como muñeco de pruebas para sus dos nuevas técnicas. Con la velocidad del relámpago, él podía mover su cuerpo a una increíble velocidad de acuerdo a su propia voluntad. Y por otro lado, con Torbellino, su cuerpo era el que se movía solo para evitar la hostilidad de sus enemigos, tal y como hizo con los hermanos Orto. La combinación de estas técnicas le daban al albino la capacidad de atacar y esquivar con una precisión perfecta, cosa que acaba abrumando al guardia, quien a pesar de no estar recibiendo mucho daño se ve incapaz de siquiera plantear un contraataque. Pese a esta ventaja, ambas habilidades tenían un límite de uso, por lo que tras agotarse, Killua escapa del cráter y nuevamente se va junto a Melioron. Entretanto, Hicalgo llegó al pueblo secreto de Visef, lugar en donde se topa con un mensaje de aura dejado por Palm, uno en donde indicaba que iría al castillo y que si no los volvía a contactar, entonces la dieran por muerta. A pesar de saber que esta podría ser una posibilidad, y aunque nunca la había conocido, Hicalgo es invadido por una profunda tristeza, ya que después de todo, aquella mujer era amiga de Killua y por ende también la consideraba su amiga. Pese a esto, ahora no había tiempo para lamentos, ya que en medio de su regreso, el pulpo vuelve a toparse con Bluster, quien tras escuchar nuevamente el antiguo nombre de Leol, lo acusa de ser un traidor. Sin pensarlo un segundo, la langosta libera su habilidad, gracias a la cual podía disparar balas de Nen a través de sus tenazas. Con estas, la quimera destroza el cuerpo de Flutter pero deja intacto Hicalgo, quien por fortuna logra ponerse a salvo. Sin más que hacer, Bluster decide regresar al castillo, pero para su mala suerte, lo que él no sabía era que al momento de subir, el ascensor requería de un código, el cual estaba pensado para que las mujeres de Visef no pudieran escapar. Tras fallar la clave, se libera una gran cantidad de gas somnífero, así que aprovechando esto, Hicalgo decide usar uno de los camiones blindados para cubrir la entrada y así evitar que la langosta pueda escapar hacia arriba. Hecho esto y gracias a su cuerpo flexible, el pulpo logra escabullirse dentro del ascensor, así que tras tomar una enorme bocanada de aire, regresa con el fin de acabar con Bluster y así obtener un nuevo anfitrión. Desgraciadamente y pese a tenerlo en la mira, la conciencia del pulpo le impide seguir con su cometido, ya que él nunca había matado a nadie y ahora tampoco se veía capaz de hacerlo. Mientras que Hicalgo maldecía su debilidad, Morel empezaba a tener dudas sobre el capullo que tenía delante de él. Tirándolo todo a la suerte, el cazador decide atacar a la pupa, y para su sorpresa al instante se da cuenta de que ésta se encontraba vacía. Creyendo lo peor, él cancela su prisión, y ahí mismo se entera de que Puff ya se encontraba fuera de ella. Con una sonrisa, el guardia explica que él podía dividir su cuerpo en partículas microscópicas, gracias a las cuales pudo atravesar su humo. Dicho esto, él vuelve a dividirse, así que en respuesta, Morel creó una tropa de soldados, los cuales por desgracia eran inútiles ante los pequeños guardias, quienes parecían tener regeneración ilimitada. Burlándose de la mala decisión del cazador, Puff emprende vuelo, por lo que de inmediato Morel trata de detenerlo, solo para un instante después volver a caer en la trampa del rubio. Resulta que a pesar de que sus copias sí podían ser microscópicas, su cuerpo real a lo mucho alcanzaba el tamaño de una abeja. Por ello, el guardia envió casi todas sus células al exterior y al momento en que Morel destruyó su capullo, simplemente se escondió entre los restos, creando un clon de sí mismo para así engañar al cazador. Con su trampa concretada, Puff arrebata la pipa de Morel y sin perder más tiempo regresa a cumplir con sus obligaciones. Otra vez en el castillo nos reencontramos con Hina, quien ahora mismo se encontraba acompañada por una pequeña y tímida hormiga a la que consideraba su mano derecha. Tras ver que su vientre se había desinflado, ella deduce que Chitu había muerto, cosa que junto al paradero de Leol y Flutter no le importaba en lo más mínimo. Mientras pensaba que quizás ahora era su turno de convertirse en una reina, ella se acaba topando con Visef, quien yacía atrapado debajo de unos escombros. Pese a no darle importancia a la vida del secretario, este logra convencerla de que lo ayudase, diciéndole que él conocía el lugar donde se guardaban los tesoros del país y que se los entregaría a todos. Unos salones más allá, Killua revela que una de las condiciones para usar su habilidad era que periódicamente tenía que recargarse con energía eléctrica. Mientras hacía esto, él le pide a Melioron que no se preocupe por él y por Gon y que vaya a ayudar a los demás. A pesar de aceptar estas palabras, el camaleón sabía que Soldic tan solo aparentaba calma, ya que probablemente ahora mismo él era el más preocupado de todos. De vuelta con Puff, él tira la pipa de Morel al océano y emplea sus copias para recopilar información, dándose cuenta de todo lo que estaba pasando, incluido el extraño comportamiento de Pitou y el humano que estaba enfrente de ella. Otra vez en los terrenos, Knuckle queda desconcertado al ver que Shoot ya no estaba en el lugar en el que lo había dejado. Pensando que Yuppie era el responsable de esto, él vuelve a buscarlo, encontrándose a medio camino con su fatigado maestro, quien ahora ya no podía usar su poder y tan solo contaba con un pequeño ejército.
Pese a ello y con puro ingenio, los cazadores se las arreglan para volver a superar la descomunal fuerza del guardia, quien cansado ya de tantas humillaciones, se da cuenta de que en realidad no debía detener su ira, sino aprender a controlarla. Con esto en mente, Yuppie es capaz de evolucionar su cuerpo hacia un nuevo nivel, mutando hasta la forma de un ser parecido a un centauro. Aparte de haber incrementado su rango de ataque y velocidad, ahora su mente se encontraba completamente despejada, ya que todo su estrés e ira se encontraban acumulados dentro de uno de sus brazos. Con esto, el renovado guardia acaba rápidamente con todo el ejército de Morel, quien ya sin una pizca de energía no puede hacer más que aceptar su derrota. Por fortuna, antes de ser atravesado, Melioron logra salvar al cazador, aunque desgraciadamente en el último segundo, este sufre una herida profunda que deja un rastro de sangre. Tras deducir que uno de los intrusos tenía el poder de la invisibilidad, Yuppie se dispone a destrozar todo lo que tenía enfrente, por lo que en ese momento un desesperado Knuckle le pide que pelee con él en lugar de sus compañeros. De inmediato el guardia rechaza la propuesta, aunque en su lugar le dice que si le quitaba su poder, entonces los dejaría con vida. Sabiendo que esto desperdiciaría todos los esfuerzos que habían hecho hasta ahora, Morel sale de la invisibilidad y le pide que no lo haga. Pero para su mala suerte, su cuerpo malherido tan solo quiebra el corazón de su discípulo, quien termina aceptando el trato de la quimera. Derrotados, los invasores no pueden hacer más que esperar su final, pero sorpresivamente Yuppie tan solo pasa de ellos, diciendo que encontrar a su rey era más importante que perder el tiempo con unos debiluchos. Mientras que el guardia corría hacia el horizonte, Morel regaña a su alumno por haber desperdiciado sus esfuerzos, diciendo que ahora todo se había perdido. Inesperadamente, al terminar de decir esto, Nob aparece en el campo de batalla, mostrando una apariencia que tan solo reflejaba las consecuencias de haber tenido que regresar al origen de su trauma. Temblando pero conteniendo el poco espíritu que le quedaba, el cazador explica que hace poco recibió un mensaje de Netero, quien le informó que tanto él como el rey se habían alejado lo suficiente como para que ninguno de sus guardias pudiera alcanzarlo. Además, él revela ser el responsable de la desaparición de Shoot, quien se encontraba siendo tratado en su mansión. Dicho esto, Nob indica que su misión de alejar a los guardias había sido completada, por lo que ahora podían retirarse. Pese a estas palabras, Morel es el único evacuado, ya que Knuckle y Melioron aún tenían asuntos pendientes. Pisos más arriba, Puff llega a la habitación de la torre, pero de inmediato es advertido por Pitou, quien le pide que no se acerque más, ya que de lo contrario, Gon eliminaría a Komugi. Luego de que Frix también le exigiera que no se moviera, la gata le explica brevemente lo que había pasado, haciendo hincapié en que el rey se había ido por su propia voluntad y que no debían seguirlo. Como ya se había visto, algo como esto estaba fuera de la lógica de Puff, quien incluso estaba dispuesto a desobedecer a su señor con tal de hacer que éste recuperara su voluntad de aplastar a los seres inferiores. Por ese motivo, el rubio finge aceptar estas palabras, aunque en realidad usa un séptimo de sus células para dejar un cascarón vacío, encogiendo su cuerpo real y escapando del castillo. Tras llegar a los terrenos, él se encuentra con Yuppie, a quien tras contarle lo ocurrido pone a prueba para saber si también se había vuelto como Pitou, quien puso las órdenes del rey por encima del bienestar del rey. Para su buena fortuna, el Colorado también compartía parte de su mentalidad, así que tras mostrarle una sonrisa le pide que vayan al lado de su señor. Entretanto, muchísimos kilómetros más allá, el enorme dragón de Zeno finalmente había llegado a su destino, una zona desértica usada en pruebas militares. Tras aterrizar, la hormiga le dice al viejo que él no tendría ninguna oportunidad, y que si lo enfrentaba tan solo estaría adelantando su muerte. Ante esto, el presidente rechaza sus palabras, mencionándole que si seguía juzgando a la gente por su apariencia, acabaría quemado. Sin darle importancia, el rey explica que él había nacido para dominar este mundo, y aunque en un principio consideraba que los humanos eran tan solo animales estúpidos, ahora había cambiado de opinión. Algunos, como aquella mujer a la que lastimaron, eran dignos de seguir con vida, y sin temor a equivocarse, estaba seguro que Netero también era uno de ellos. Con esto dicho, el gobernante le dice al presidente que si se rendía lo dejaría vivir, propuesta que el anciano rechaza explicando que su responsabilidad con la humanidad le impedía aceptar esa oferta. Al oír esto, el rey relata que durante sus días de vida se dio cuenta de que la sociedad humana se encontraba separada por una enorme frontera de desigualdad. En un lado, inocentes morían entre el hambre y la miseria, mientras que en el otro, escorias incompetentes disfrutaban de todo lo que querían. Para él, esto era ilógico, y por eso quería crear un mundo en el que nadie recordara el concepto de desigualdad. Finalmente, el rey asegura que después de todas sus experiencias había entendido que el poder no debía ser utilizado para atormentar a los derrotados, sino para proteger a los débiles que merecían vivir. Dicho esto, el calmado gobernante simplemente explica que él no vino aquí para pelear, sino para dialogar. Enfrente de esta mentalidad, una mezcla entre preocupación y asombro recorría el cuerpo de Netero, quien ahora se preguntaba si las intenciones de un humano y los instintos de una hormiga podrían ser compatibles.
Aunque la respuesta fuera un sí, su misión ya estaba decidida, así que antes de que su corazón empiece a dudar, él debía acabar con esta amenaza sin importar qué medio sea necesario. Con esta determinación, y tras decir que ambos estaban en posiciones complicadas, el presidente finalmente da el primer movimiento, deteniendo el tiempo por un instante y creando una intensa luz divina que incluso deslumbra los ojos del sorprendido gobernante. Pese a la imponente manifestación que tenía delante, e incluso con una pequeña hilera de sangre saliendo de su boca, el rey simplemente felicita la fuerza del viejo, regresando a su posición y preguntándole si ya podían empezar a dialogar. Siendo incapaz de retractarse, Nétero esta vez ataca con su tercera mano, una técnica en la que sus dos palmas se unían para aplastar a su objetivo. A pesar de la fuerza de Nétero, para el rey esto no era más que el berrinche que un bebé tendría con su madre. Aunque por otro lado, para el anciano, el hecho de que su enemigo volviera a relajarse no podía ser más que un insulto para su determinación. Tras escuchar que solo podría influir en él con sus palabras, la molestia del presidente se detiene por un instante. Así que con la astucia que solo alguien de su calibre podría tener, Nétero le dice que si lograba hacer que se rindiera, le diría su nombre, aquel que su difunta madre no le pudo entregar. Derrotar a alguien por rendición era algo que para el rey sonaba más como una partida de Gungi, pero aún así acabar con esta duda era suficiente motivación para que finalmente acepte los términos de su oponente. Mientras que la quimera y el humano se preparaban para su batalla final, regresamos con Welfin, quien se acabó topando con la tropa de Hina. Al no considerarlos una amenaza y sin tener interés por el dinero, él los guió hacia el sótano, lugar en donde fue testigo de lo ocurrido entre Calvo y Bluster. Luego de que Hina y Bicep se fueran, el lobo va directo al cuarto de cámaras y de inmediato amenaza al pulpo usando su habilidad, la cual le permitía invocar 4 misiles. Una vez que haya identificado a su objetivo, Welfin le haría una pregunta o le daría una orden, la cual en caso de ser desobedecida iniciaría con el ataque. Al otro lado, y ya más calmado, el pulpo decide que ya no volvería a temer, por lo que con el fin de proteger a sus nuevos amigos, dispara su rifle tentáculo y atraviesa uno de los brazos de su oponente. Preso del dolor, el lobo también lanza su ataque, el cual en realidad no hacía daño directo, sino que implantaba en su víctima unos enormes 100 pies que aumentaban su tamaño cada vez que este amenazaba a Welfin. Pese al dolor que sentía, Ikalgo continuó disparando sobre las extremidades del lobo, quien sin poder aguantar más acaba aceptando la derrota. Una vez hecho esto, él finalmente se sincera, confesando que sus únicos recuerdos de cuando era humano eran su trágica infancia, el instante en que fue asesinado por las hormigas y los momentos que pasó junto a su verdadero rey, Jairo. Durante muchos años, él había sido el único que logró comprender su sufrimiento, y por eso ahora su mayor deseo era poder volver a encontrarlo. Con estas palabras y estando por fin libre de sus paranoias, el lobo le deja el camino libre a Ikalgo, informándole de paso que la mujer a la que estaba buscando fue capturada por los guardias y usada en el experimento para crear soldados híbridos. Resulta que después de toparse con el End de la escalera, Palm también se encontró con Pito y Puff. Al instante de verlos y con tal de no delatarse, ella atravesó su pecho con una daga, diciendo que prefería la muerte a seguir siendo una esclava de Bicep. Pese a esta mentira, de manera instintiva, antes de perder la conciencia, Pan liberó un poco de aura para protegerse de los guardias, quienes al darse cuenta de esto decidieron usarla como sujeto de experimentos. Sabiendo que los recuerdos jugaban un papel fundamental al momento de usar las técnicas Nen, Dr. Blight se encargó de destruir la conexión entre la memoria y la voluntad de Palm, para que así mantuviera sus recuerdos pero pudiera ser manipulada. Ahora, tras salir de su capullo, la mujer recibe su primera orden, ir hacia donde estaba Gon para así desconcentrarlo y hacer que elimine a Komugi. En su camino, la híbrida acaba topándose con Killua, quien al principio creía que ella seguía con su voluntad intacta, pero luego de que ésta le insistiera que la llevara con Gon, acaba descubriendo la verdad. Con el fin de eliminar al albino, la mujer envuelve su cuerpo con cabellos que incrementaban muchísimo su fuerza y resistencia. Ante esto y sin querer dañarla, Soldic no puede hacer más que esquivar y defenderse de los ataques, hasta que finalmente ya no logra aguantar más esta presión. Con una sinceridad absoluta, él le dice que ahora mismo Gon estaba siendo sometido a un estrés tremendo, por lo que si veía que otra persona querida para él había sido dañada por las hormigas, acabaría perdiendo la cabeza. Por ello, y conforme más pasara el tiempo, las cosas solo irían a peor, aunque lo que ahora más le dolía era que a pesar de sus palabras o acciones, él no podía hacer nada para ayudar a su amigo. De rodillas y mientras que rompía en llanto, Killua se tacha de ser un inútil, rogándole a Palm que por favor hiciera algo para salvar a Gon.
Enfrente de este escenario, el pequeño clon de Puff sale a la vista y le pide a su experimento que aproveche este momento para acabar con el intruso. Pero para su mala suerte, en ese instante la fuerte voluntad de la mujer logra romper su manipulación, recordando que ella era Palm Siberia y que nunca obedecería a las hormigas. Con su mente ya enfocada, Palm le dice a Killua que él no era un inútil, y que ahora mismo él la había salvado. Además, también le menciona que con gusto haría cualquier cosa con tal de ayudar a su amigo, pero que aún así a la persona a la que Gon más necesitaba definitivamente era a Killua. De regreso a la torre, Nackel aparece de la nada y reta a Puff para que pelee con él. Aprovechando esto y a fin de provocar que Gon pierda la calma, el rubio revela que él era una copia y que su yo original lo había desobedecido. Viendo que esto no funcionaba y ante la mirada asustada de Pitou, él se divide y escapa del lugar, diciéndole al copetudo que lo vería en la entrada dentro de 10 minutos. De inmediato y sin pensarlo, la gata le pide disculpas a Gon por el comportamiento de su compañero, pero para su sorpresa y con una seriedad imperturbable, este tan solo le dice que ahora tenía 10 minutos menos para curar a Komugi. Al oír estas palabras, el peor temor de Neferpitou se hace realidad, puesto que la determinación del humano que tenía delante era tan fuerte y peligrosa que incluso podría llegar a atentar contra la vida de su rey. De regreso al desierto, Netero revela su mano 99, una sucesión de golpes fugaces que no solo abruman al rey, sino que también destrozan el suelo y revelan una gigantesca tumba subterránea. Desde esta perspectiva, lo que estaba enfrente del gobernante de las hormigas no solo representaba la cima de lo que podía alcanzar un intensificador, sino que este poder había destrozado por completo las limitaciones entre las categorías de Nen. Con cada golpe, el rey no podía hacer más que ser lanzado de un lado a otro, pero a pesar de toda la destrucción que se estaba causando, su cuerpo apenas si mostraba rasguños. Pese a esta visión, Netero se sentía satisfecho por haber sido exigido hasta su límite, por lo que sin más que hacer, tan solo agradece el hecho de poder enfrentarse a este tipo de oponente. Sin perder ni siquiera una décima de segundo, el rey continúa arremetiendo, pero uno por uno todos sus intentos son rápidamente rechazados. Tras volver a ser arrojado, el monarca finalmente logra ver un movimiento, el cual a pesar de ser casi incomprensible, le hace sentir una total y completa admiración por la fuerza de su oponente. Bajo este pensamiento, él también se da cuenta de que aquel acto parecido a una plegaria siempre era realizado antes de cualquiera de sus golpes. Normalmente en un combate los movimientos innecesarios podrían costarte la vida, pero en este caso eso le daba una ventaja, siendo una especie de condición que hacía que sus ataques sean tan fuertes y fugaces. Ahora mismo el rey no podía pensar en la razón detrás de esta decisión, pero de lo que sí estaba seguro era que esto era el producto de años de repeticiones, tantas que harían que cualquiera quedara al borde de la locura. Luego de ponerse de pie, la calmada quimera se vuelve a dirigir a su adversario, diciéndole que él era el raro ejemplo de alguien que había superado su límite y por eso se había ganado su respeto. Con estas palabras, la estrategia a partir de ahora sería mucho más simple de lo que pensaba. Tal y como si fuera un títere, las manos de la descomunal estatua tan solo se movían en un patrón fijo que era determinado por los movimientos del anciano. Cada ataque del rey era bloqueado con uno en específico, y cuando este arremetía desde un punto diferente, una combinación distinta también salía a su encuentro. Para desgracia del presidente, ninguno de estos contraataques representaba un peligro real para la quimera, por lo que a partir de ahora, esta tan solo debía seguir arremetiendo una y otra vez, con el fin de aprenderse todos los patrones y así poder predecirlos y evitarlos. Pese a sonar imposible, esta idea no hacía más que emocionar al gobernante, quien mientras seguía evolucionando física y mentalmente le pedía a su oponente que no disminuyera su fuerza. Delante de él, Netero estaba consciente de todo, sabiendo que en esta batalla no había margen para ni siquiera la más pequeña de las dudas. Tras recibir cientos de miles de golpes, el cuerpo del rey finalmente estaba sintiendo dolor, pero aún así, esa sensación tan solo significaba que sus límites también habían sido rotos. Tal y como si nada de esto le preocupase, Netero para el sangrado y le dice al rey que no debía ser tan presumido por ese pequeño golpe de suerte. Tras volver a felicitar al anciano, el rey piensa para sí mismo que después de todas las partidas de Gungi que jugó con Komugi, finalmente había aprendido a predecir los movimientos que realizaría su oponente. Por ello, los patrones de ataque limitados de Netero ya no resultaban ser un problema, así que con una seguridad absoluta, el gobernante señala al viejo diciéndole que si no se rendía, lo siguiente sería su brazo izquierdo. Sin poder aceptar la derrota, la determinación y la voluntad de Netero son llevadas hacia lo más alto, liberando por completo sus 100 movimientos y creando una ráfaga de miles de golpes que iluminaban tal y como si fueran estrellas. Pese a esto, la afirmación de su enemigo termina haciéndose verdad, por lo que en menos de un minuto el siguiente objetivo del rey es rápidamente arrebatado de su cuerpo. ありの
腕がなけりゃ祈れねえとでも。Había aparecido detrás del rey ya no era tan solo una más de las técnicas del presidente, sino que esta representaba sus emociones, corazón y en concreto todos sus años de entrenamiento. Antes de siquiera notarlo, el gobernante de las hormigas es gentilmente cubierto por las enormes manos del Buda que se manifestó a sus espaldas. Acto seguido, la boca de la entidad se abre completamente, liberando un devastador rayo de luz que contenía toda y hasta la última gota del aura de Nétero, un ataque inmisericordia inevitable que conecta de lleno contra el cuerpo del rey. Con apenas y su fuerza de voluntad, el presidente finalmente se encontraba en su estado más lamentable, el de un anciano de más de 110 años que dio todo lo que tenía. Pese a esto, lo que él consideraba la manifestación de su vida nuevamente había fracasado, ya que enfrente de él y en medio de una nube de polvo, la quimera vuelve a felicitarlo por haber realizado un ataque tan maravilloso. A pesar de ser muy fuerte, Nétero al final del día pertenecía a una raza cuyos individuos tan solo se preocupaban por ellos mismos, y en cambio el rey representaba la cima de su especie, el resultado de una larga cadena de evolución cuyo único destino era gobernar sobre todos los organismos. Con estas palabras, el rey le da a entender a Nétero que su especie ya había alcanzado su punto más alto, y por ello a partir de ahora ya no requerían sacar nada más de los humanos. Por esto, y en señal de respeto a la fuerza del anciano, el gobernante le promete que a partir de ahora volverían a evaluar la cantidad de humanos que necesitaban como alimento, creando así un lugar especial en donde estos puedan vivir en paz hasta el día en que sean llevados a su destino. Con estas palabras y agregando que al final su duelo sí había servido de algo para la humanidad, el rey nuevamente vuelve a preguntar su nombre. 人間をなめるなよ、メルエム。メルエム、それがお主の名だ。 Mientras que los ojos de Meruem se fijaban en el viejo que se suponía debía rendirse, su mente simplemente se llenó de una duda. ¿Qué demonios era lo que estaba pasando? Lo que emanaba del cuerpo del anciano ya no era aura, sino más bien una malicia pura que el joven rey jamás podría comprender. A diferencia de las hormigas, quienes ya habían alcanzado la cima de su evolución, los humanos poseían un potencial infinito, uno que les permitiría seguir evolucionando hasta el final de los tiempos. Por primera vez en su vida, Meruem sintió un profundo temor, el cual se manifestaba desde la oscura mirada del hombre al que supuestamente había derrotado. Desde un inicio, Nétero sabía que él no podría vencer a la hormiga, y desde un inicio él estuvo dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir su misión. A pesar de ser barata y pequeña, la bomba que había sido implantada en el pecho del viejo tenía un potencial letal. La condición para su detonación estaba ligada a los pulsos de su corazón, por lo que mientras que este se detenía, el desconcertado rey se da cuenta de que esto había sido un jaque mate incluso antes de empezar la partida. A través de un infierno traído a la tierra, una descomunal explosión ilumina todo el horizonte, dejando una nube de humo que le daba a aquella bomba su nombre, la Rosa en miniatura. A kilómetros de ahí, los guardias son testigos de esto, y aunque no sabían todos los detalles, estaban seguros de que algo malo le había pasado a su rey. Al mismo tiempo, en el palacio, el clon de Puff expresaba abiertamente todos los sentimientos que tenía su yo original, por lo que dejando a un lado cualquier otra misión, se apresura hacia el lugar de la explosión. Deduciendo que este comportamiento tenía que ver con el rey, Knuckle se reúne con los demás, así que tras intercambiar información deciden que su misión aún seguía en pie. En la torre, Pitou se había superado a sí misma y en poco más de 30 minutos logró curar la herida de Komugi. La razón de esto era que ella deseaba fingir y aprovechar el tiempo sobrante para tomar por sorpresa y acabar con Gon, pero para su mala suerte, el chiquillo se dio cuenta de esto y de inmediato le exige que la acompañe hacia el país vecino para poder sanar a Kite. En medio de ello, Komugi despierta y pregunta qué había pasado. Pregunta que por un instante detiene los pasos de Pitou, quien en ese momento es advertida por Gon de que si seguía retrasándose, él iría y mataría a esa mujer. Para empeorar la situación de la guardia, Knuckle y Killua también llegan a la habitación. De inmediato el copetudo le dice a Gon que él podría usar a Podklin para rastrear a la guardia en caso de que escapase o debilitarla en caso de que intentara rebelarse. Pese a que esto sonaba lógico, Frix rechaza la propuesta, mirando directamente hacia el alma de la gata y diciéndole que confiaba en ella. Tras esto, el joven le pide a sus compañeros que cuidaran de Komugi, petición que a pesar de parecer un acto de bondad, en realidad era una toma de rehén.
Sabiendo que no podían hacer más que respetar el deseo de Gon, los demás simplemente se quedan en el castillo. Y mientras que la hormiga y el humano corrían hacia el país vecino, Komugi no podía hacer más que preguntarse qué había pasado y en dónde se encontraba su rey. De regreso al epicentro del desastre, Puff y Youpi se topan con un infierno repleto de humo y magma. Rápidamente ambos se separan, y tan solo unos segundos después, un grito lleno de dolor acaba retumbando a través de todo el escenario. Ante los ojos de los destrozados guardias, la imagen del ser que tanto amaban ahora yacía reducida a un cúmulo de cenizas casi reconocibles. Pese a esto, un pequeño suspiro de vida aún emanaba desde el cuerpo de Meruem, por lo que en ese momento y recordando la habilidad innata de su señor, Puff decide alimentarlo con sus propias células. Como si fuera un elixir milagroso, cada partícula del cuerpo del rey se ve repleta con el aura de su sirviente, por lo que en medio de este cálido sentimiento, a él no le queda más que decir que esto era lo más exquisito que había probado en su vida. Sin quedarse atrás, Youpi decide licuar sus propias células para usarlas como alimento, acción que también lo hace recibir una serie de elogios. En medio del éxtasis que estaba sintiendo, Meruem le pide a sus guardias que continúen alimentándolo, petición que estos aceptan con una felicidad y dicha incomparables. Tras unos minutos, y tal y como si hubiera renacido, el gobernante de las hormigas emerge con un poder aún mayor que antes. Pese a ello, el daño que había recibido afectó severamente su memoria, y aunque ver el rostro de sus guardias le ayudó a reconocerlos, él no tenía el más mínimo recuerdo de lo que había vivido con ellos. Ante esto, la mente de Puff trabaja rápido y se da cuenta de que ahora era el mejor momento para ir y acabar con Komugi, la mujer que había hecho que su rey olvidara su deseo de oprimir a todas las demás especies. Mientras pensaba esto, Meruem revela haber asimilado la habilidad de Youpi, por lo que tras generar unas enormes alas regresa al castillo con una velocidad tan intensa que le hace comprender a Puff que si quería cumplir con su nuevo plan tenía que apresurarse. Tras dar media vuelta, el clon del rubio vuelve hacia la torre, lugar en donde es sorprendido por un puñetazo de Knuckle. Sin tomarle importancia a esto, el guardia simplemente se dispersa y regresa a su búsqueda sin saber que ahora él se encontraba dentro de la mira de Palm, quien ya podía usar su poder sin necesidad de su esfera. Con esto, ella se da cuenta de que el rey aún seguía con vida, cosa que le hace pensar a los cazadores que si Netero no pudo con ese monstruo, ellos difícilmente podrían hacerlo. Pese a esto, la misión aún debía continuar, por lo que la tarea de derrotarlo ahora recae en Knuckle y Meruem. Entretanto, Podklin se había manifestado junto al verdadero Puff, así que para intentar deshacerse de este, Meruem usó otra habilidad de Youpi, un devastador disparo de aura que a pesar de no destruir al muñeco, sí lo hace con una gigantesca montaña. En el castillo, el clon finalmente logra dar con Komugi, quien se encontraba siendo resguardada por Killua. Debido a que este tan solo tenía un séptimo del poder de Puff, el guardia se ve incapaz de siquiera acercarse al albino, por lo que tan solo se empeña en alejarlo del castillo. Fingiendo estar preocupado por la mujer, él logra convencerla de que estaba siendo secuestrada y que los cazadores eran los villanos. Estas palabras, sumadas a la voz familiar de Puff, hacen que Komugi empiece a forcejear con el albino, cosa que rápidamente es aprovechada por el guardia. Tras esquivar el ataque y mientras que la jovencita era noqueada por un golpe accidental, Soldic se da cuenta de las intenciones de la quimera, por lo que aunque no sabía su motivación, decide proteger a Komugi. Confiado, el clon vuelve a arremeter pero acaba recibiendo un fugaz ataque del muchacho, quien usando su electricidad destruye sus células impidiendo que éstas vuelvan a regenerarse. Entretanto, el rey y compañía ya habían llegado al castillo, por lo que tratando de ganar más tiempo, Puff le muestra a los hipnotizados y le dice que este sería su primer ejército en la dominación del mundo. Pese a esta visión, Meruem menciona que aún había algo que le faltaba, agregando que si entraba quizás podría encontrar un objeto que le ayudase a recordarlo. Al oír esto, Puff le ordena a su clon que regrese y se divida en dos, mandando una parte en busca de Welfin y a la otra a tirar las piezas de Gungi. Muy lejos de ahí, Gon y Pitou finalmente habían llegado a su destino. Mientras caminaban, el celular de la gata empieza a sonar, por lo que sin que Frix se percatase, ella contesta y gracias a su buen oído escucha las palabras de Welfin, quien le dice que había recuperado a Komugi e incluso la pone al teléfono. Como era obvio, esto en realidad era otro engaño del rubio, el cual podía transformarse por completo. Con esto, él esperaba que la gata tenga el camino libre para acabar con Gon, cosa que ella también piensa pero que ahora mismo no podía hacer. Llegados ya al frente de Kite, Frix le pide que cumpla su promesa, diciéndole que una vez que lo curase, él liberaría a Komugi. 彼はもう死んでいる。
Tras explicar que este hombre murió durante su pelea, Neferpitou tan solo atina a disculparse con el muchacho, quien en ese momento era abrumado por una intensa mezcla de sentimientos. De un instante a otro la tristeza se convierte en nostalgia, y tras ello la nostalgia acaba transformándose en culpa, ya que si él no hubiera acompañado a Kite, nada malo habría pasado. Esta forma de pensar era algo nuevo para Freaks, quien desde siempre se había movido por sus propios deseos, ignorando todo lo demás y pensando tan solo en lo que a él le importaba. Por ello incluso le había sido fácil relacionarse con gente peligrosa, pero ahora esa costumbre parecía contradictoria. Aunque en la superficie él sabía que fue su culpa por ser tan confiado en el territorio enemigo, en el fondo él se convence de que no era así, y que más allá de lo que hubiera hecho, la única culpable de todo era Neferpitou. Al mismo tiempo, Palm, quien podía ver pero no escuchar lo que estaba pasando, le cuenta lo ocurrido a Killua, quien sin dudar un segundo parte en busca de su amigo. De regreso con Pitou, ella invoca a Dr. Blythe, y aunque por un momento Gon piensa que ahora curaría a Kite, este pequeño deseo se rompe cuando la guardia sana su propio brazo. Seguido a ello, Neferpitou vuelve a disculparse con el chiquillo, diciéndole que por el bienestar de su rey debía eliminarlo. Pese a estar enfrente de ella, ninguna de estas palabras llegan a los oídos del muchacho, quien tras haber aceptado que todo era una mentira, simplemente decide que a partir de ahora ya nada le importaba. Si esta era la última vez que pelearía o si su vida terminaba después de eso, a él ya no le preocupaba, ya que en este preciso instante su único deseo era usar todo lo que tenía y todo lo que tendría para despedazar a la causante de este sufrimiento. Con tan solo ver aquella aura grotesca, Pitou comprende que su suposición era cierta, así que antes de que ese monstruo se acercase a su rey, ella debía eliminarlo. En menos de una décima de segundo, la guardia se prepara y lanza su ataque, pero incluso en menos tiempo que eso, su objetivo desaparece de su vista. Desesperada sale al exterior, y ahí enfrente de ella se topa con el resultado de todo el odio y resentimiento que había provocado. Mientras caminaban, Neferpitou se da cuenta de que lo que tenía enfrente había roto el límite de las condiciones o restricciones, siendo más una maldición en la que a cambio de un pago inimaginable, aquel muchacho maduró su cuerpo hasta una edad en la que sería capaz de derrotarla. Sin pensar en nada más que proteger a su rey, ella aprovecha su posición y nuevamente arremete contra Gon, pero por segunda vez su ataque resulta ser inútil. Habiendo superado la cima de la intensificación, no solo los sentidos y reflejos del joven se habían potenciado, sino que ahora su velocidad y fuerza superaban por completo a cualquier criatura que hubiera conocido. Con una sola patada, la guardia es mandada a volar a cientos de metros sobre el suelo, y mientras ella caía, la más fuerte de sus técnicas empieza a ser cargada. Con el cráneo destrozado y mientras que perdía la conciencia, Pitou tan solo sintió alivio, ya que por fin había comprendido que lo que Gon ofreció a cambio de este poder fue su propia vida y futuro con el Nen. Con esta conclusión, la guardia no hace más que sentirse calmada, puesto que este poder había sido usado con ella y no en contra de su rey. Ya en el bosque, Killua corría a toda velocidad mientras escuchaba y veía lo que parecían ser explosiones. Sin dudarlo, Soldic sigue el rastro, pero al llegar se topa con una persona completamente diferente a la que estaba buscando. Una persona que ahora mismo aporreaba con su puño el ahora inexistente cráneo de la quimera. Después de reconocerlo, la mente de Killua se llenó de angustia, preguntándose qué precio tuvo que pagar su amigo para llegar a un estado que se saltara décadas de entrenamiento. En medio de este pensamiento y pese a ya no estar en este mundo, la fuerte devoción y aura de Pitou mantuvieron activa su habilidad. Así que ahora, sin algún otro objetivo que eliminar a Gon, el cuerpo de la guardia arremete contra él. Al ver que su amigo no reaccionaba, Killua se apresura a salvarlo, pero debido a lo fugaz de este movimiento, el ataque igualmente logra conectarlo. Mientras que el tiempo parecía congelarse, Soldic logra escuchar la voz de Gon, quien con mucha calma le decía que todo estaba bien, y que ahora que había igualado a Kite, finalmente podía redimirse un poco. Tras sujetar su propio brazo y enterrarlo en el cuerpo de la guardia, Gon vuelve a cargar su ataque, por lo que a la par de una descomunal explosión de aura, él mira los ojos de su amigo, haciéndole comprender que ya todo había terminado.
Otra vez en el castillo y luego de que Puff le recomendara que por ahora se mantuviera lejos de los intrusos, Meruem despliega su gigantesco En, percibiendo al instante a todos los invasores. Acto seguido y en menos de un parpadeo, él se lanza hacia los que tenía más cerca, por lo que antes de siquiera darse cuenta, Knuckle y Meloron son noqueados y llevados a la torre para ser interrogados. Ante este escenario y ya casi sin opciones, Puff le propone a Meruem un pequeño desafío para ver quién cumplía con su objetivo más rápido, él y Yuppie buscando a Pitou o el rey yendo por los intrusos. Además, y ya que los guardias estaban debilitados, él pide tener un tiempo de ventaja, cosa que el rey acepta agregando que si ellos ganaban les cumpliría un deseo, pero si él lo hacía le dirían el secreto que le estaban ocultando. Fuera del castillo, Palm ya estaba al tanto de todo, por lo que junto a Hidalgo van hacia el sótano para evitar el aura de Meruem y de paso esconder a Komugi, a quien pensaban intercambiar por sus compañeros. Al llegar abajo, Bluster y Welfin también son ayudados con la condición de que llevaran a las mujeres de Bicef a la superficie y le entregaran su mensaje de intercambio al rey o los guardias. Con algo de recelo, el lobo sospecha que esto era una trampa, pero en ese momento el pulpo lo llama por su nombre de humano, confesándole que hace poco él también había recordado que era uno de los soldados de Gyro. En su último momento todos ellos habían sido eliminados por las hormigas, y por eso no tenía sentido que estuvieran bajo el mando de sus enemigos. Al oír esto, Welfin reafirma su decisión de volver a reunirse con su verdadero rey, y en respuesta a ello, Hidalgo le dice que seguramente él seguía vivo. Pese a no saberlo, las palabras del pulpo eran ciertas, ya que su fuerte voluntad y determinación por la maldad permitieron que incluso después de la muerte, Gyro renaciera con sus memorias intactas. Gracias a esto, él se liberó del control de la reina, y aunque tendría que volver a empezar, seguía firme en su labor de extender la maldad a lo largo de todo el mundo. Tras llegar a la superficie y dejar que las mujeres escaparan, Welfin se topa con Yuppie, a quien le entrega el mensaje de intercambio de prisioneros. Pese a que su tarea ya estaba hecha, el lobo rápidamente recuerda las palabras de Hidalgo: las hormigas eran sus mayores enemigos. Con esto en mente, él le pregunta al guardia si recordaba algo de su pasado, pero en respuesta, este le dice que él no tenía pasado y que desde siempre había sido el mismo. Con estas palabras, Welfin reconoce al guardia como uno de los enemigos de Gyro y de inmediato despliega su habilidad, cosa que enciende la ira de Yuppie, quien por esta emoción no se había percatado de que en estos pocos minutos su salud se había agravado. De vuelta a la torre, Meruem se topa con una ficha de Gungi, y aunque en ese momento nada venía a su mente, cada vez se sentía más cerca de recordar aquello que le estaba siendo ocultado. En el exterior, Puff también se había topado con algo: el cuerpo inerte de Yuppie. Debajo de ellos, Palm había sido la primera en darse cuenta de todo, diciéndole a Hidalgo que de momento su mejor opción era ocultar a Komugi. La razón de esto era ganar la mayor cantidad de tiempo, ya que la vida del rey acabaría dentro de unas pocas horas. En los pensamientos de Palm, la crueldad de los humanos estaba a la par de las hormigas, o quizás aún era peor que el de estas. Debido a su costo y fácil producción, la rosa en miniatura era usada por pequeñas dictaduras con el fin de crear terror y acabar con sus enemigos. Por su gran destrucción, la propuesta de parar su producción había sido puesta sobre la mesa, pero casi de inmediato terminó siendo rechazada. La razón de ello eran los intereses de los poderosos, quienes usaban la fuerza bruta como un medio para que la frontera entre la miseria y la riqueza jamás se derrumbara. Con la rosa en miniatura, este propósito podía seguir en pie, ya que aunque la destrucción inicial fallara, el veneno que ésta contenía permitiría acabar con el trabajo. Superior a cualquier toxina, esta destruía los órganos de la víctima, y por si no fuera poco, también la convertía en un punto de infección, creando una cadena de muerte prácticamente irreparable. Ignorando esto y tras toser un poco de sangre, Puff le informa a su rey sobre lo ocurrido con Yuppie, diciéndole que tal vez había otro enemigo. Al oír esto, Meruem usa su En, y de inmediato descubre a Welfin, quien rápidamente es interrogado. Aterrado, el lobo tan solo atina a decir que el guardia de repente empezó a toser y luego cayó al suelo. Luego de estas palabras, el rey también revela haber heredado y mejorado la habilidad de Puff, por lo que a la par de las emociones también era capaz de desentrañar pensamientos. Por ello, Meruem sabía que Welfin le decía la verdad, pero a la vez también sentía que éste le tenía rencor. En base a ello, él le pregunta sus motivos, pero antes de que el lobo hablara y sabiendo que sus palabras podrían revelar a Komugi, Puff interrumpe la pregunta, confesando que lo que diría Welfin podría estar ligado a su secreto, por lo que si quería seguir con su reto debía dejar de preguntar. Por el crimen de haberlo interrumpido e incluso darle una orden, Meruem amenaza la vida del guardia, pero al ver que este se mantenía fiel, simplemente decide perdonarlo. Tras esto, él menciona que tenía hambre, dirigiendo en ese momento su intensa mirada hacia el tembloroso cuerpo de Welfin. Con el horror de él siendo devorado, el lobo envejece 100 años en apenas un par de segundos. Pese a esto, él comprende que si eso pasaba, jamás podría encontrarse con Gyro,
por lo que en ese momento piensa en algo que sea capaz de salvarlo, una palabra relacionada al rey, a los guardias y sobre todo al secreto de Shayapuf. El hecho que temió y que trató de evitar finalmente se había manifestado. El rey que tanto amaba puso una simple humana por encima de su destino como gobernante. Pese a lo ocurrido, Meruem perdona a su sirviente y le pide que siga buscando a Pitou. Tras ello, él se dirige a Welfin, a quien le agradece por haberle ayudado a recordar eso que era tan importante para él. Sumido en una mezcla de temor y alivio, el lobo entrega el mensaje de Hidalgo, y acto seguido, armado de valor, exclama que su único rey era Yairo y que todas las hormigas eran sus enemigos. Sin siquiera voltear a verlo, Meruem tan solo acepta sus palabras, deseando que pudiera encontrarse con aquel Yairo y si era posible que viva junto a él tal y como cuando eran humanos. Con este deseo, el rey de las hormigas se dirige a su destino, dejando atrás a un sirviente cuya misión y única razón de ser habían sido completamente destrozadas. Al llegar al sótano, Meruem esparce su aura por todo el lugar y en tan solo segundos da con el paradero de Palm. Con una voz calmada, él le confiesa que después de haber sentido sus pensamientos, había comprendido cuál sería su destino, por lo que ahora que había sido derrotado, él tan solo deseaba pasar sus últimos momentos al lado de Komugi. Impactada por estas palabras, Palm sale de su escondite, diciendo que para ella era inconcebible que un rey todopoderoso que no sentía lástima por nadie ahora demostrara ese tipo de comportamiento. En respuesta, Meruem tan solo menciona que un pequeño cambio había llegado a su vida, por lo que tras volver a pedirle que le dijera en dónde estaba Komugi, intenta arrodillarse para rogarle por su ayuda. Debido a que ahora ella también era en parte una hormiga, Palm no puede hacer más que detenerlo, rompiendo en llanto y diciéndole que comprendía muy bien lo que él significaba para su especie. Con estas palabras, Siberia finalmente le da la ubicación de Komugi, pidiéndole como única condición que le dejase apreciar sus últimos momentos. El escenario que hace menos de una hora había sido colmado de ruido y destrucción, ahora yacía calmado y silencioso. En el exterior, millones de víctimas sin siquiera saberlo habían evitado un destino espantoso. En el suelo, el sirviente que llevó su devoción hasta el punto de la obsesión vio sus últimos momentos sumido en la más profunda desesperación. Por último y debajo de todos ellos, el rey derrotado finalmente había encontrado a quien deseaba tener a su lado. Akira Komugi. Al llegar el amanecer, el mundo entero fue impactado por la noticia de que Gortu del Este había dejado de existir. Aparentemente, todos los ciudadanos fueron convocados por el gobernante con el fin de realizar una masacre colectiva, siendo que el cuerpo de dicho líder también fue encontrado bajo los escombros de su castillo. Pese a esto, el secretario Bicef, el segundo al mando del país, estaba desaparecido, por lo que también había la sospecha de una revolución. Como era obvio, esta era la versión de los hechos que fue entregada a la gente común, quienes también recibieron el informe de que Netero había renunciado a su cargo. Ambas noticias rápidamente le dieron la vuelta al mundo, llegando incluso a un pequeño país desconocido en donde vivía el verdadero Ming. Hace más de 30 años, él lideró una revolución que liberó a su tierra, pero después de haber cumplido su cometido decidió retirarse dejando un doble que ocupara su lugar. Entretanto, el tema del final del Rey Hormiga había quedado en manos de Palm, quien tal y como dijo observaría sus últimos momentos. Durante horas, ella continuó con este cometido, hasta que finalmente y en medio de una lluvia de lágrimas tan solo se limitó a decir que todo había terminado. Debajo del que fue su castillo, el rey derrotado finalmente pudo cumplir su deseo. Mientras disfrutaba del juego que tanto amaba, Komugi le dio las gracias, ya que pensaba que él fue quien la había salvado. Ante esto, él negó sus palabras, diciendo que los responsables habían sido sus sirvientes, aquellos de los que él no fue digno de tener su lealtad. Sin preguntarle el porqué de esta afirmación, la señorita agregó que entonces debía agradecerle a sus guardias, así que en respuesta el rey le dijo que él le entregaría sus palabras, ya que dentro de poco se reuniría con ellos. Seguido a esto, el gobernante le dijo a su oponente que su nombre era Meruem, por lo que a partir de ahora debía llamarlo así, sin usar formalidades y tratándolo como si fuera un igual. Pese a este permiso, la joven se vio incapaz de tomar esa descortesía, así que en respuesta, el rey le dijo que entonces, si lograba derrotarla, debía hablarle sin tanto respeto. Con esto dicho, él le preguntó por su premio en caso de que ganase, a lo que ella simplemente respondió que quería seguir jugando con él. Conforme la partida más avanzaba, todo lo que el rey había aprendido era puesto sobre el tablero,
Cada movimiento y cada jugada eran minuciosamente pensadas, y por ello, al notar esta devoción por el juego que tanto amaba, Komugi no pudo hacer más que romper en llanto, preguntándose si alguien como ella podía permitirse esta felicidad. Mientras que era invadido por un sentimiento cálido y extraño, Meruem confesó que lo habían envenenado y que dentro de poco su vida acabaría. Por eso, él quería pasar sus últimos momentos con ella, pero el veneno de su cuerpo era contagioso y si estaban más tiempo juntos, también resultaría afectada. Ante esta confesión, la respuesta lógica no podía ser más obvia, pero en ese momento y tal y como si una luz iluminara la vida del rey, Komugi simplemente le dijo que aunque ella no sea digna, por favor le permitiera estar a su lado. La sinceridad e inocencia que salían de estas palabras era algo que Meruem jamás pudo haber imaginado, por lo que como si un pensamiento invadiera todo su ser, él simplemente aceptó que había nacido para este momento. A la par de minutos que se hacían horas, los ojos de Meruem también acabaron llenándose con la misma oscuridad que siempre había envuelto a Komugi. Por eso y tras cada movimiento, él tan solo le preguntaba si seguía a su lado, pregunta a la que ella respondía con que nunca se iría de ahí. Luego de otro jaque mate, Meruem simplemente aceptó que nunca había podido vencerla, por lo que en ese momento ella tan solo respondió que apenas estaban comenzando. Con la calma que estas palabras le habían dado, el rey admitió que estaba cansado, pidiéndole a Komugi que sujetara su mano y volviéndole a preguntar si seguiría ahí cuando haya despertado. Ante esto la respuesta volvió a ser la misma, por lo que complacido y a pesar de ir en contra de lo que había dicho, el tranquilo rey pidió un último deseo, que por favor lo llamase por su nombre. Oyasumi nasai, Meruem. 私もすぐ行きますから。Sí, es una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle.